nuevamente a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy hemos venido hasta la ciudad de Elche. Elche es conocida como el oasis del Mediterráneo y este lugar tiene una importancia muy grande porque tiene 3 monumentos registrados como patrimonios de la humanidad. Vamos a recorrer este pueblo y a descubrir uno por uno cuáles son estos patrimonios. Estoy muy emocionado de estar aquí, acompáñenme a recorrer Elche. Es importante destacar que no hay ninguna ciudad española que cuente con 3 bienes inscritos en las diferentes categorías de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estamos aquí en Elche y nos encontramos con la señora María Dolores Mulá. Ella es una artista de aquí de Elche. Ella ayudó a pintar el mural más grande del mundo. Vamos a conocerla. Hola, buenos días. Y bueno, casualmente ha sido un encuentro estupendo esta mañana, porque el arte siempre une a las gentes. Y el motivo de el mural fue que se encontraron muchos artistas. Fue un proyecto de un compañero mío, artista también de aquí de Elche, que se llama Juan Llorens, y él pues invitó a otros artistas que vinieron de la India, de Holanda, de Groenlandia, y muchos artistas de aquí de Elche. Todos juntos consiguieron convencer a las autoridades de poder pintar en el río, porque es un río Vinalopó que es muy poco caudaloso y que tiene una superficie bastante grande a ambos lados. ¿Y este está registrado como en los récords Guinness? Sí, está registrado ya la primera vez. Se hizo la contratación con los notarios compré yo el libro que lo justifica como el mural más grande del mundo. Tiene la forma de una serpiente, por eso se llamó el proyecto Víbora. Entonces fue precioso porque todo el mundo colaboraba, limpiando, barriendo, pintando el fondo, y fue una unión preciosa. Ya te digo, el ayuntamiento, que lo tenemos aquí a la izquierda, se implicó mucho y bueno, pues colaboraba, por ejemplo, pues ayudando a los que habían venido de fuera, sobre todo, a tener un sitio donde podían dormir, donde podían comer. Claro. Y muy bien, la verdad que es una idea preciosa, y que bueno, cuando llueve es cuando mejor se ve, Ya. porque se moja y se quedan los colores Además que está originales. rodeado de mucha naturaleza. Sí. Muchísimas gracias por su aporte y por colaborar con mi canal. Bueno, entonces seguimos el recorrido por Elche y Muy espero bien. que les haya gustado esta detallada explicación del mural más grande del mundo. Hasta luego. Aquí en la parte de atrás tenemos la Basílica de Santa María de Elche. Esta basílica tiene una torre donde podemos subir y tener las mejores vistas de la ciudad. Y justo enfrente de la basílica vamos a tener también el Palacio de Altamira, que es donde está una réplica de la Dama de Elche. Aquí estamos subiendo a la torre de la Basílica de Santa María de Elche. La subida a la torre cuesta 2 euros por persona, pero vale la pena porque tiene las mejores vistas de la ciudad. Así que, ya saben, suscríbanse a mi canal. La Basílica de Santa María está ubicada en un lugar donde antiguamente había una mezquita musulmana en los años 1265, cuando el rey Jaume I tomó la ciudad y la convirtió en católica. Pero no fue hasta 1672 en donde empezaron a construir el templo que conocemos actualmente.
La subida a la torre cuenta con varias estaciones. En cada una de esas estaciones vamos a encontrar información que tiene que ver con la construcción, historia y tradiciones de Elche, y también vamos a pasar por el campanario, estando en la última fase donde podemos observar el palmeral de Elche y la cúpula de la basílica. Finalmente estamos en la parte más alta de la Basílica de Santa María. Desde aquí la vista es maravillosa. Tenemos al lado la cúpula en azul. El día está súper soleado y las vistas se ven espectaculares. Además de todo, desde aquí alcanzamos a ver el mar y todo el palmeral. Súper recomendado subir a la torre porque las mejores vistas están desde aquí. Aquí les recomiendo que le metan un eurito a este telescopio porque pueden ver toda la costa, el palmeral se ve súper cerca. Esto está en la torre de la basílica. Aquí tenemos una panorámica del Palacio de Altamira y el palmeral. También en la parte de abajo, en la plaza del palacio, vamos a encontrar una escultura que se llama Geografía de la Memoria, en donde encontramos una bola de hierro de 1,80 de alto que está inspirada en el mundo y una mujer encima de él. Estamos en el Museo Arqueológico justo en el Palacio de Altamira. Aquí vamos a encontrar hallazgos arqueológicos de la cultura ibérica y también vamos a encontrar una réplica de la Dama de Elche. La Dama de Elche representa a una mujer de facciones muy perfectas, posiblemente idealizada y ricamente ataviada. Es una de las obras escultóricas más célebres del mundo. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. La cronología informa de que es de los años 470 y principios del siglo IV a.C. Es una pieza de gran trascendencia para la cultura española por su utilización como ícono tanto en cuestiones políticas, económicas, científicas o populares. Y fue precisamente en París donde se bautizó la obra como La Dama de Elche. Es una escultura de carácter funerario, ya que se trata de una escultura realizada para ser el contenedor de las cenizas de un difunto, posiblemente la mujer que el escultor trató de representar de forma idealizada. Mientras vamos viendo imágenes del Museo Arqueológico, voy a ir informándoles acerca de uno de los patrimonios de la humanidad de Elche, y es el Misteri de Elche, que fue declarado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en 2001, y se trata de un drama cantado de origen medieval que es representado anualmente los días 14 y 15 de agosto. Es una representación muy vistosa y emotiva, y también hay representaciones extraordinarias el 29, 30 de octubre y el 1 de noviembre. La entrada general al Museo de Arqueología de Elche es de 3 euros aproximadamente. Me encuentro en el Paseo de Jaca, justo en las afueras del Palacio de Altamira. En la parte de atrás tengo la iglesia Basílica de Santa María de Elche, y aquí en esta plaza tenemos también un monumento de la Virgen de Elche. Y como lo prometido es deuda, aquí me encuentro ante el palmeral más grande de Europa. Este palmeral es patrimonio de la humanidad y tiene alrededor de 200.000 palmeras. Este paseo tiene una longitud de 2 kilómetros de largo y está maravilloso. Vamos a recorrerlo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y cuenta con el Museo del Palmeral. En el museo tenemos varias salas que muestran una visión de la historia del palmeral por medio de videos, paneles, elementos expositivos y sonidos.
Como había mencionado, este es el palmeral más grande de Europa, ocupando unas 500 hectáreas y uno de los más grandes del mundo, solo superado por algunos palmerales árabes. La principal especie es la palmera datilera, que fue llevada allí por los musulmanes cuando ocuparon la península ibérica. En el conjunto sobresale la llamada palmera imperial, que recibió ese nombre en homenaje a la emperatriz Isabel de Baviera, que visitó el huerto en 1894. La ruta del palmeral es un agradable paseo que comienza y termina en el huerto de San Plácido, donde está ubicado el Museo del Palmeral. Es una ruta de escasa dificultad y apto para todos los públicos, que se puede realizar en bicicleta o caminando. Definitivamente este lugar es mágico e impresionante. Se respira tranquilidad y paz. Aquí solamente se escuchan los cantares de los pajaritos. Son palmeras de todo tipo, de cada especie, diferentes, en un solo lugar. En esta ruta vamos a encontrar varias estatuas, fuentes ornamentales, un templete y un palomar. Entre sus numerosas palmeras, varias tienen una singularidad que les da nombre propio, como la centinela, tridente, candelabro, etc. También dispone de fuentes de agua potable y baño público. En su periferia se encuentra tanto el centro de visitantes como la oficina de turismo de Elche. El tercer patrimonio de la humanidad de Elche es el Museo Escolar de Puzol, el cual no tuve la oportunidad de conocer, y es un lugar que a través de sus 100.000 piezas que componen el museo muestra cómo era la vida en la ciudad y en el campo de Elche, por lo que es de gran interés pedagógico. Aúna todos los aspectos etnológicos, agricultura, comercio, industria, folclore y tradiciones. En el 2009 fue inscrito como Patrimonio Inmaterial al Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Puzol. Vinimos a visitar el huerto del cura, que es como un jardín botánico, también tiene muchísimas palmeras y tiene varios ambientes de jardines naturales. Hay muchas aves, hay patos, hay estanques como estos con peces y también está muy inspirado en la Dama de Elche. Aquí pueden llevarse de recuerdo también una planta porque también tienen venta de plantas. Vengan a visitarlo, esto cuesta 6 euros aproximadamente la entrada. El Huerto del Cura fue declarado en 1943 Jardín Artístico Nacional. Tiene una superficie de 12.000 metros cuadrados. En su interior se ubican armoniosamente toda una serie de plantas mediterráneas y tropicales distribuidas en un ambiente de tranquilidad y reposo donde las palmeras, auténticas protagonistas del jardín, le confieren su particular aspecto. Y muy cerca de la ciudad de Elche tenemos el pantano de Elche, más o menos a 20 kilómetros. Tomando el coche vamos a encontrar este hermoso pantano en medio de la naturaleza. Esta es la parte de la represa donde cae el agua y ahora vamos a ver la vista del pantano entera desde arriba. Acompáñenme. Y bueno, esta es la imagen del pantano de Elche desde la parte más alta y se ve maravilloso. Además que ya está cayendo el atardecer y mejora la vista, los colores. Hasta la próxima. Ahora nos vamos a recorrer otros destinos de la Comunidad Valenciana.